Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Es un gusto que usted nos esté acompañando. Saludamos a los 8 estados de la República Mexicana, hasta donde llega la señal de radio televisión de Veracruz. Hoy el tema que estaremos presentándole y que estaremos platicando es muy importante porque ha escuchado usted hablar acerca de la depresión decembrina o la depresión de las fiestas decembrinas. Es el tema que hoy estaremos abordando en este espacio donde reconocemos todas las voces. Mire, vamos a entrar en contexto. La tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos, los significados, concebido como disciplina profesional, que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar trascendencia. También se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales, es decir, una ruptura, es decir, también la muerte de alguna mascota, incluso la pérdida de algún objeto. También se encarga de todo esto. Hablar de tanatología no es hablar de muerte y algo indeseable. Es una realidad y hablar de muerte nos confronta a replantearnos la vida, aprenderla a vivirla, a disfrutarla con las personas en fase terminal que lleguen al término de la vida dignamente y con paz para ellos y sus familiares. Para hablar acerca de este tema que siempre es fascinante y muy interesante, se encuentra con nosotros Mario Hernández Falfán. Él es psicólogo, diplomado en tanatología y candidato especialista en tanatología. Mario, te agradezco que estés con nosotros esta noche aquí en la entrevista. Gracias, muy buenas noches. Pues hablar de la tanatología es considerarla también como el estudio de la vida que incluye a la muerte. Este proceso en el cual, si algo tenemos garantizado, los que estamos aquí y desde que nacemos, es que vamos a morir, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la función finalmente de esta ciencia? ¿Cómo la podemos definir a la tanatología? Bueno, buenas noches. Yo diría que es principalmente una disciplina que utiliza el conocimiento científico. Y esa disciplina se encarga de acompañar a aquellas personas que están en un proceso de muerte, pero no tan solo como de la muerte física, sino como muy atinadamente se hacía en la introducción, las pérdidas de animales, trabajo, personas simbólicas, esperanzas, divorcios, o sea, todo lo que implica pérdida. Y pérdida es desde el momento de nacer. Salimos de un ambiente donde había una temperatura, unas condiciones, ciertas comodidades, y perdemos ese espacio y entramos de pronto a un clima diferente. Y así vamos por la vida, terminamos un ciclo de escolar, pasamos al otro, estudios en la escuela, personas llegan a nuestra vida, se van, situaciones. Finalmente, estás hablando de las pérdidas, entonces nos estamos enfrentando siempre en un proceso de muerte, vida, muerte. Quisiera saber qué es el duelo, porque cuando hablamos de pérdidas, siempre hablamos de los procesos de los duelos, cómo hay que vivirlos, cómo debemos estar preparados a vivir, ¿no? Todo esto. Me gustaría saber cómo defines, psicólogo, tanatólogo, el duelo y los diferentes procesos o las diferentes etapas que existen en este mismo. Sí, la palabra duelo significa dolor, es dolor. Y ya tenemos pues la madre de la tanatología, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que por los años 60, ella específicamente habla sobre esto, ¿no? Cuando hay una pérdida como las que hemos estado hablando, habla de 5 etapas, la madre de la tanatología. Quiero comentar muy brevemente que la doctora Kubler-Ross, siendo médica suiza, se casa con un médico americano, llega y empieza a trabajar. Ella quería trabajar, y entonces pues dicen, bueno, pues mándenla ya con los que se están muriendo y con los locos, ¿no? Así como pues hay que ¿no? Y ella que se entretenga. Y ella lo primero que hace es sentarse y escucharlos. Lo primero que hace la doctora Kubler-Ross es escuchar. ¿Qué te pasa? Y entonces la llama la atención y pasa un tiempo y le dicen, ¿por qué ya no se utilizan tantos medicamentos? ¿Por qué la persona tiene mejor calidad de vida? Y entonces entran esta parte de los principios de la tanatología, ¿no? Que es acompañar al otro en su proceso y ella nos dice muy claramente estas 5 etapas que son, yo las voy a mencionar muy brevemente, ¿no? Una etapa es el enojo.
Al momento de la pérdida viene el enojo. ¿Por qué a mí? Se revela la persona contra todo aquello que puede ser el ser superior, la vida, todo esto, ¿no? ¿Es necesaria? Sí, porque es el primer encuentro que tiene, es el segundo. Antes está la negación. Primero es niego, no es cierto, no pasó eso. No me puede pasar esto No a me mí. puede pasar eso a mí. No lo acepto. No lo acepto. Pero es un mecanismo el cual la mente defiende al organismo. Claro. Es necesario, porque si no nos volveríamos locos. Entonces, niego. Después paso, sí, entonces a lo que es el enojo. ¿Por qué? Empieza el proceso. Viene la depresión. Una depresión, pero a partir de reactiva ante esta situación, ante este hecho. No por una represión patológica. La persona le empieza a caer el 20. Luego viene la etapa quinta, que es la aceptación. Las anteriores pueden ser más tiempo, menos tiempo, sobreponerse, pero la aceptación es la clara la clara visión que tengo de lo que me sucedió, esa asimilación de la muerte, del divorcio, de este cambio de ciudad, de lo que me está pasando. Ahora, en el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de pérdida significativa, ¿en qué me puede ayudar una tanatóloga, un tanatólogo, Mario? Bueno, un tanatólogo es una persona que tiene las herramientas para poder acompañar en un proceso durante este camino. Es una persona que puede escuchar, es una persona que le regresa la información, es la información de lo que está viviendo, porque la persona se pregunta, es que esto me pasa porque es un castigo divino, y uno trabaja con las personas, las cosas no son ni por castigos, ni para que aprendas. Es decir, el tanatólogo se encarga de aterrizar a la persona, de que ponga poco a poco nuevamente los pies sobre la tierra y vea, acepte y finalmente pues aprenda a vivir con estas realidades. Que aprenda y finalmente que tome la opción de aprender de esta realidad que le puede dejar muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo se relaciona entonces la tanatología con la vida? Porque tú me hablas que también la tanatología no solamente atiende a la muerte, ¿no? Yo tengo un ejemplo que a mí me gusta en lo particular. Si el día de hoy yo me pongo nariz con la muerte, no me va a llevar, pero me pongo nariz, ¿qué le diría? ¿Qué le diría yo para llegar al momento en que tenga yo que partir? Y entonces, cuando yo tengo la posibilidad de ver a frente, a veces lamentablemente es una enfermedad, un suceso en el cual no morí, es la que me pone frente a frente. Pero estando ahí es como decir, aprender a vivir cada momento. Hay muchas frases, ¿no? Hay una muy conocida que es, hay que vivir este momento como si fuera el último que vas a vivir. Yo diría, sí, porque puede ser el último. Entonces es aprender a disfrutar cada momento. Yo ahorita estoy muy a gusto, muy contento platicando contigo. Y está precisamente, la vida está hecha de momentos. El pasado quedó atrás. El futuro es incierto, ¿no? No existe. El presente. Yo ahorita tuve la posibilidad de venir caminando a este cerro maravilloso aquí, o escuchar los pájaros, ese momento, y me oigo romántico, pero es cuando realmente creo que uno aprende a vivir. Dejamos un momento el tema de la tanatología, que es tan importante, porque quisiéramos entrar en otro rubro, Mario, porque en los últimos años se constata con frecuencia a través de los medios de comunicación un síndrome que ha caracterizado a muchas generaciones, sobre todo las actuales, que es caer en un estado de ánimo melancólico que surge precisamente cuando empieza estas etapas o esta etapa de fiestas navideñas. Incluso hay algunas cifras o estudios que dicen que es cuando los suicidios, cuando las muertes se disparan, ¿no? En diferentes etapas del año hay estos picos, pero diciembre es cuando hay más suicidios, es cuando hay más gente con problemas de depresión. Te preguntaría también, ¿por qué las personas se deprimen en Navidad? ¿Qué factores suceden que hace que caigamos en un estado sin darnos cuenta a lo mejor, ¿no? Claro.
Yo diría que regularmente es una época asociada a la festividad, a la fiesta, a la alegría, a los regalos, a todo esto. A la convivencia. A la convivencia familiar. Sin embargo, también es el cambio de una época, de un calendario. Al final es calendario, pero de una fecha a otra. Entonces es donde se hace regularmente un recuento de decir, ¿qué se perdió? ¿Qué he perdido? Y muchas veces nos clavamos en el pensar qué me prometí y qué no hice prácticamente nada. Desde lo más aparentemente sencillo, pérdida de peso, de estudiar, de planes. Me idealicé y no lo logré. Perdí familiares también. En este año se fue tal persona, ya sea por la madre, muerte, el padre, el hermano, el esposo, la esposa. Exacto, se fueron a otro lugar. Y entonces, eso es lo que nos lleva, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, un aspecto importante es que cómo es que yo estoy procesando estas pérdidas. Ahora, ¿cuáles son estos factores y sobre todo síntomas que si en este momento alguien nos está observando, si en este momento alguien nos está viendo, cómo detectar estos síntomas que paulatinamente van avanzando y desencadenan, ¿no?, en toma de decisiones incorrectas, erróneas, que muchas veces nos hacen atentar contra nuestra propia integridad y lo más valioso que tenemos es la vida, ¿no? Exacto. Sí, uno de los aspectos es el que cambia la persona. Ya no es como era. Se empieza a aislar. A veces podemos ver que llora, o a veces podemos ver que cambia su estado de ánimo, ¿no? Y más si expresa un deseo, es que ya me cansé de esta vida, o ya me siento muy mal. Ya no son ni siquiera focos ámbar que se están prendiendo, sino son focos rojos. Focos rojos. Que hay que atender. ¿Dónde podemos llevar a estas personas o cómo podemos o qué debemos hacer si mostramos estos síntomas, Mario? Un aspecto importante es escuchar a la persona, empezar a escuchar. Dicen algunos, prestar oreja, o sea, escuchar qué pasa. Y no reprocharle nada. No, sin reprochar y sin decirle no llores y sin decirle todo se va a componer y sin decirle, escuchar. Es un aspecto bien importante, el que pueda yo escuchar a la otra persona, que me platique, que llore. Si quiere un abrazo, estar con la persona. Si vemos que esta persona, después de esto, permanece con la situación, buscar un profesional de la salud, que pueda hacer una evaluación y que pueda permitir ayudarle. Y un profesional médico o un psicólogo. Dicen que lo peor que podemos hacer cuando alguien está enfrentando un duelo, una pérdida, la muerte de un ser querido, es decirle, comprendo tu dolor, te acompaño en tu dolor, pedirle resignación. Son cosas graves, erróneas, que muchas veces decimos solamente por decirlas, ¿no? Hablar de la tanatología, Mario, no es hablar de muerte y algo indeseable, es una realidad. Y hablar de muerte nos confronta a replantearnos la vida, como bien nos lo comentabas al inicio. En este mismo derecho de vivir una vida dignamente, ¿qué es el derecho que también todas las personas tenemos a una muerte digna? Bien, sí, efectivamente. La muerte digna es poder decidir hasta dónde quiero que lleguen si yo estuviera en una etapa terminal, hasta dónde yo quiero que se hagan los esfuerzos para mantener la vida. Hay varias palabras que confunden. Una cosa es la eutanasia, es la aplicación de métodos donde un médico toma la decisión, ya que está diagnosticado como paz terminal, de interrumpir la vida. El otro es la distanasia, es necedad médica por mantener la vida así entubado así, con máquinas sufriendo, y todo. Aun cuando ya sabemos que no. Aún cuando ya ni siquiera existe función cerebral. Aún así. Entonces, es bien importante que la persona pueda expresar su voluntad de qué quiere que se haga consigo mismo. O sea, yo Mario, voy a morir. ¿Qué quiero si yo estoy en una fase terminal que pase conmigo? ¿Quiero que me hagan todo hasta el final o quiero que me acompañen? ¿Cómo quiero terminar? Y los pacientes terminales tienen derechos. Los pacientes terminales al concluir la vida tienen derechos y uno de los objetivos es también ayudarles a que no sufran. Un derecho es los cuidados paliativos. Yo te preguntaría, porque estamos ya a punto de cerrar esta entrevista, que es muy interesante, sobre todo de mucho beneficio para quien nos está escuchando.
al interior del país, en muchos congresos del estado, y aquí en Veracruz pronto será también una iniciativa que se estará promoviendo. ¿Qué opinión te merece, Mario, la iniciativa de ley de voluntad anticipada? Creo que es un derecho que se debe de ejercer. No es para matar a la gente. Eso te iba a preguntar, ¿qué es y qué no? No es eutanasia. No es un suicidio asistido, donde se le da a la persona para que se muera. No. Es un documento, donde se expresa en un documento, en el DF se expresa en dos medios. Uno es a través de un notario, a cualquier edad, una persona puede decidir qué quiero que se haga conmigo, si estoy en una fase terminal, y qué quiero que se haga con mi cuerpo. No es un testamento de los bienes materiales, sino de mí. Y otra forma es a través de un formato, el llamado formato que se da en el sistema del sector salud, donde la persona expresa que va a recibir atención hasta donde pueda y de ahí autoriza para que solamente recibir cuidados paliativos, que no van a prolongar la vida, sino van a que tenga una calidad de vida digna. Que no van a prolongar la vida con instrumentos mecánicos, con máquinas, sino simple y sencillamente tiene un derecho de que con cuidados de otra persona le puedan prolongar la existencia hasta que su cuerpo deje de funcionar. Y ha habido un cabildeo a nivel religioso y a nivel médico, donde incluso esto es aceptado en un momento dado, porque no hay una intromisión para que la persona matar a la persona, sino que siga un curso natural. Son 8 estados, quiero comentarlos, que ya tienen la voluntad, esta forma de establecer su voluntad anticipada. Quiero mencionar Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí y Coahuila. Entonces yo creo que la sociedad organizada debe también expresar, ¿no?, que tenemos derechos para evitar sufrimientos innecesarios cuando hay una declaratoria de fase terminal, y para que podamos tener las personas que lleguen a esta etapa una muerte digna. Pues te quiero agradecer, Mario Hernández Falfán, psicólogo, diplomado en tanatología y próximamente candidato especialista en tanatología. Gracias. Por hablar de una forma tan clara, qué es, qué no, los derechos que tenemos como personas, cómo superar estas pérdidas y sobre todo cómo prevenir un momento importante, ¿no?, que es el aumento en suicidios y en depresiones en este mes de diciembre. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en la entrevista. Gracias. Muy buena Continuamos noche. con más. Vamos a despedir el informativo.